Buenas tardes, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis y vamos a hacerlo abriendo la palabra en el capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipsis, y vamos a dar lectura a los 14 versículos. El título que tiene en la Reina Valera es El rollo y el cordero, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 5. Dice la escritura: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que tú la bendigas a nosotros, a nuestra vida, a través de ese estudio, Señor, y que nos marques, Señor, tú las advertencias, las promesas que tenemos en la Escritura, para que confiemos siempre en tu poder y en tu soberanía. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, estamos ya en el capítulo 5. En el capítulo anterior, en el 4, vimos una adoración, ¿verdad?, que se le ofrece al Cordero. Y estábamos diciendo, ¿verdad?, hace 8 días que los capítulos 4 y 5 están no puestos antes del 6, obviamente, a modo de casualidad, sino que todo está escrito conforme a las necesidades que tiene la iglesia. Porque en el capítulo número 6, lo que vamos a ver en el capítulo 6 es cuando se abren los sellos, ¿verdad? Los sellos que cubren el libro del que ya hablamos en el capítulo 5. Y cada una de la apertura de los sellos tiene que ver con calamidades, con catástrofes, con problemas en la tierra. Entonces, el libro del que hablamos ya ahorita, ¿verdad? Es decir, en el capítulo 4, Juan ve que hay un trono y hay un ser sentado en el trono, que es Dios Padre. Y en el capítulo 5 nos muestra al Cordero, a Cristo, que toma ese libro, porque Él es el único digno de tomar el libro y de abrirlo y de romper los sellos. Y el capítulo 6 nos narra ya la descripción del libro. Entonces, el libro se puede llamar el libro del destino, ¿verdad? No es un libro, no es la Biblia,
no es el libro de la vida donde están registrados todos los nombres de todos los salvos, no, sino es un libro que se puede llamar el libro del destino, porque es lo que va a ocurrir. Entonces, la descripción desde el capítulo 6 en adelante, eso es lo que contiene el libro que vimos en el capítulo 5. Sí, se entiende, ¿verdad? Está muy claro esto, y para que podamos entender cuál es el desarrollo, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. Voy a hacer rápidamente una remembranza de lo que hemos estudiado. Capítulo número 1 del libro de Apocalipsis es la introducción, tanto del libro como también es la introducción del capítulo 2 y 3. Capítulo 2 y 3 nos hablan de las deficiencias y de las debilidades y de las fortalezas que tiene la iglesia en general. Es dirigido el capítulo 2 y el 3 a 7 iglesias en Asia, en una región de Asia, pero es un simbolismo. El número 7 lo que simboliza es la plenitud. Entonces las cartas están dirigidas a las iglesias de todos los tiempos. Bueno, como hay problemas en las iglesias del capítulo 2 y 3, hay deficiencias, hay negligencias, entonces la iglesia puede estar un tanto desesperada y desconfiada en ver lo que va a ocurrir con su iglesia en el futuro. Así que en este descontento, en esta desconfianza que tiene la iglesia, en esta inseguridad, en ese temor y temblor que tiene la iglesia, Juan, a través de su pluma, guiado por el Espíritu Santo, claro, y son las palabras de Cristo, Juan le habla a la iglesia del capítulo 2 y 3 y les dice: no se preocupen, sí, su iglesia tiene deficiencias, problemas, pero miren el capítulo 4 de qué nos habla. Y entonces dice Juan que vio un trono en el centro del universo, un trono que es el trono de poder, el trono de Dios, para decirle a la iglesia: no teman, sus problemas están bajo el poder de Dios. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario repetirlo porque a veces no entendemos. Hay personas que quizá nos puedan ver en el capítulo 5, en esta grabación, y si les damos una remembranza de lo que habla el libro de Apocalipsis, pues rápido se va a entender sin problemas. Y es necesario que entendamos desde el capítulo 1 de qué está hablando Apocalipsis hasta el capítulo 22. Bueno, entonces el Señor Jesús le muestra al pueblo que no se preocupen porque sus problemas están bajo el control, bajo la soberanía de Dios, representado en un trono celestial. Bueno, está Dios Padre en el trono sentado, y en el capítulo 5, o sea, el capítulo 4 y 5 son de fortaleza para las iglesias. El capítulo 4 ve el trono, el capítulo 5 entonces ve y se describe al Cordero y el rollo, ¿verdad? El rollo es el libro, el que está sellado con los sellos y el que está escrito por fuera y por dentro, que es el libro del destino que ya comentamos. Bueno, Jesús toma el rollo o el libro, y entonces él es el que abre los sellos, ¿verdad? Pero antes que él tome los sellos, Juan está preocupado porque dice: ¿quién va a abrir el libro? ¿Quién es digno? Nadie es digno, solamente el Cordero, ¿verdad? Y uno de los ancianos, que ya dijimos que los ancianos, los 24 ancianos, son los representantes de toda la iglesia, de todos los salvos. Uno de los ancianos, que no tiene ninguna importancia, no nos fijemos quién es anciano y por qué, no tiene importancia, es un guía solamente que está con Juan, que lo guía y que le va diciendo qué es lo que está viendo él, qué es lo que él le está describiendo, todas esas visiones que Juan tiene. Y el anciano le dice: no llores, Juan, no te preocupes, allí está el Cordero, él es el único digno de abrir los sellos. Y entonces la angustia, la preocupación de Juan y de toda la iglesia debe ser calmada, tranquilizada por la presencia de Jesucristo, del Cordero, que es manifestado en el capítulo número 5. Bueno, entonces eso es lo que habla, ¿verdad? Denme chance de leer unas partes de aquí, de mi libro, para que pues vayamos comentando acerca de este capítulo. Y bueno, entonces ya es lo que estamos diciendo. Ya vimos esa adoración del Cordero, y el Cordero es el único que es digno de abrir estos sellos, ¿verdad? Y entonces este capítulo 5 nos cambia el centro de atención, ya lo dijimos. En el capítulo 4 el centro de atención es el trono, con alguien que está sentado ahí, no en forma humana, pero está sentado.
Entonces, toda la atención del capítulo 4 está centrada en el trono. Y la atención ahora cambia, ¿verdad? La atención del capítulo 5 está centrada en el Cordero. Solamente en el Cordero, porque Él es digno de abrir el libro del destino o los sellos. ¿Y por qué es digno el Cordero de abrir este libro? Es digno por su obra de redención. Solamente por eso, porque el Señor fue el que redimió al pueblo. Solamente por eso Él es digno, ¿verdad? ¿Quién más es el que ha sido inmolado, el que ha sido sacrificado por la iglesia? ¿Quién? Nadie. Solamente Cristo. Él es el único, ¿verdad? A través de todos los tiempos, desde que Adán estuvo en el paraíso hasta que venga Jesús por segunda vez, no hay absolutamente nadie que pueda ser el Salvador de este mundo, sino únicamente Jesús. Bueno, por ese ministerio que hizo Jesús, por ese servicio que hizo Jesús a la humanidad, Él es digno de abrir únicamente este libro del destino. Y bueno, en toda la literatura de la Biblia, en toda la literatura judía, no encontramos otro texto de adoración tan importante y tan simbólico como el que vemos en el capítulo 5. Este capítulo 5 está lleno de adoración al Señor y no vamos a encontrar una escena de alabanza y de exaltación tan fervorosa como en el capítulo 5. O sea, entonces, bueno, yo sí lo entiendo, ¿verdad? Y espero que todos lo entendamos, es muy fácil. Estamos viendo esto, que el capítulo 5 es muy importante, porque vemos que únicamente Jesús es el digno, es el único digno, perdón, de dirigirnos nuestra vida, de abrir los sellos, y eso debe traer tranquilidad a la iglesia, tenga el problema que tenga. Eso debe traer mucha tranquilidad. Entonces, bueno, dice el versículo número 1, ¿verdad? Dice que en su mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro, y el libro era de una gran importancia. Y lo que contiene, ¿verdad? El libro, ya lo comentamos, lo contiene el libro o el rollo, son los registros de lo que Dios ha determinado que sea el destino del mundo. Y el trasfondo, ¿verdad?, de la escena es otra vez el profeta Ezequiel. Allí el libro de Ezequiel, usted si lo quiere ir buscando, en el capítulo número 2 del libro de Ezequiel, el profeta recibe un libro de lamentaciones escrito por delante y por detrás. Vamos a leerlo al profeta Ezequiel, y vamos a ver, hemos visto cómo es que este hombre, Juan, está tomando muchas referencias, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y bueno, Ezequiel es uno de ellos. Dice el capítulo 2, voy a dar lectura a los 10 versículos, es muy cortito. Ezequiel capítulo 2 dice, me dijo, obviamente para el Señor a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.
Y más adelante, ¿verdad? En el capítulo 3 de aquí mismo de Ezequiel, el Señor le va a seguir hablando y le va a decir que se coma ese libro, ¿verdad? O sea, está hablando de una forma simbólica, no que se lo coma literalmente, ¿verdad? Sino que se lo coma. Y también es lo que pasa con Juan. A Juan también se le indica que se coma el libro, y bueno, él va a decir que al principio le sabe a miel y después le sabe muy amargo, ¿verdad? Eso lo explicaremos cuando lleguemos a esa parte. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que el trasfondo del apóstol Juan en el libro de Ezequiel, no en todo, pero en muchas de sus partes, está siendo referenciado a el profeta Ezequiel. Entonces, esta literatura judía para nosotros es importante porque nos deja ver un hilo conductor por toda la escritura y nos deja ver precisamente que los escritores fueron el pueblo de Israel, o sea, fueron hebreos, fueron judíos, y tanto la teología del Antiguo Testamento o la doctrina del Antiguo Testamento es aplicada también a la doctrina del Nuevo Testamento, a la teología del Nuevo Testamento, o dicho de otra forma, la teología del Nuevo Testamento está basada en la teología del Antiguo Testamento. Entonces, esta es la unión que hay, ¿verdad?, entre el Antiguo y entre el Nuevo Testamento, la teología, la doctrina, que es la misma. Si leemos a Habacuc, leemos al profeta, al profeta Habacuc y al apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Habacuc y en el capítulo 1 de Pablo, pues es lo mismo: el justo por la fe vivirá. Los dos dicen lo mismo. O sea, el hombre es salvado por su fe, no por sus obras. Y mucha literatura, ¿verdad? Entonces, es importante tratar de considerar esta teología, ¿verdad? Aquí, bueno, hay un libro, bueno, han de haber muchos, ¿verdad? Pero yo conozco un libro que en el seminario también se lleva, se estudia en una de las materias, y el nombre es eso, precisamente: la teología del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. ¿Cómo se hace esa relación? ¿Cómo es la relación entre la teología del Antiguo y el Nuevo Testamento? Es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos. Bueno, aquí Juan está dándonos un ejemplo, ¿verdad? En el versículo 10 del capítulo 2 de Ezequiel, dice exactamente lo que Juan dice en el Apocalipsis. Dice, lo leo otra vez, el versículo 10 del capítulo 2 de Ezequiel: y lo extendió delante de mí, ¿qué? El libro, ¿verdad? Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Cuáles son los ayes? Pues las que cuando se lamenta y la gente dice o decimos: ay, me pasó esto, me pasó lo otro. Esos son los ayes, ¿verdad? Bueno, estamos en el versículo 1 apenas, ¿verdad? Y estamos viendo cuál es el trasfondo que tiene Juan acerca de su escrito. Y de acuerdo a la literatura judía o a la costumbre judía, ¿verdad?, ellos tenían que sellar cualquier carta que escribía una gente importante, un rey, un ministro. Tenían que tener sellos en las cartas, y los sellos lo que daban a entender era que era un símbolo, ¿verdad?, de seguridad, de que lo que estaba escrito tenía que ser no abierto hasta un tiempo determinado. Y bueno, entonces, según esas costumbres o según la ley, desde la ley romana, ¿verdad?, ellos decían que los documentos habían de ser sellados por 7 sellos o por 7 testigos. Tenían que haber ahí 7 testigos para que ellos firmaran los sellos y fueran auténticos, ¿verdad? Entonces, esa idea, ¿verdad?, de los 7 sellos está sin duda está gobernada, ¿verdad?, por el uso simbólico del número 7 en el libro de Apocalipsis. Y lo que significa entonces aquí, o sea, lo que los 7 sellos significan es la absoluta inviolabilidad del libro. O sea, el libro no puede ser violado, no puede ser alterado. El libro del destino, que estamos hablando del capítulo 5. Ya dijimos que el libro del destino es lo que va a ocurrir de acuerdo a lo que Dios ha decretado. Bueno, estos decretos de Dios, esto es lo que va a ocurrir, que está escrito en el libro, no puede ser alterado de ninguna forma. Por eso es que se ponen los 7 sellos,
para que nadie ni nada pueda alterar los decretos que Dios ya ha dado, ¿verdad?, para la humanidad. Y esto pues es importante porque nos está hablando entonces de un Dios que es soberano, de un Dios que no cambia, ¿verdad? Hay una teología, ¿verdad? Lamentablemente se ha metido por muchas iglesias cristianas, ¿verdad? La teología o la doctrina se llama dispensacionalismo, se llama así es conocido. La palabra dispensacionalismo, bueno, viene de la palabra dispensión, y la palabra dispensión es un periodo de tiempo, eso significa. Entonces, el dispensacionalismo interpreta la Biblia por periodos de tiempo, en donde Dios se ha manifestado en muchos, en 7 pactos, para ser exactos, en 7 pactos. El primer pacto lo hizo con Adán, pero como Adán falló, entonces Dios se vio frustrado en sus decretos. O sea, como que Dios dijo, no lo pensé muy bien y me fue mal con este hombre. Bueno, pues como estoy frustrado y quiero que mis planes se cumplan, tengo que hacer otro pacto con otro hombre. Y aparece Noé. Y así se va, no sucesivamente. Entonces, como Noé también en cierta forma falla, se embriaga, etcétera, falla, bueno, Dios se ve frustrado y hace otro pacto con otro hombre y aparece Abraham. Y así se va, ¿no? Abraham, Moisés, etcétera, hasta Jesús. O sea, esto no es bíblico. Esta teoría, pues yo no le llamo doctrina, una teoría que tienen por ahí, no lo enseña la Biblia. O sea, Dios no se ve frustrado por nada. Lo estamos viendo, ¿verdad? En el capítulo 5 nos están hablando de un libro del destino, lo que va a ocurrir, y ese destino, este decreto de Dios, no que sea un destino, ni suerte, ni a ver cómo nos va, son decretos que Dios ya ha hecho desde la eternidad y que se van a cumplir, y que se han cumplido y que se van a seguir cumpliendo. Y no pueden ser alterados. Entonces Dios no se puede ver frustrado ante sus decretos. Dios no puede ser frustrado porque un hombre falle, porque una iglesia falle. Ya vimos las deficiencias de las iglesias en los capítulos 2 y 3. ¿Y cuántas iglesias dejaron su primer amor? Bueno, Éfeso, ¿verdad? Pero Éfeso es solamente para que las demás iglesias que lo han hecho se reflejen en ese espejo de Éfeso y digan, también yo lo he hecho. O sea, entonces, no por esas fallas de algunas iglesias los decretos de Dios se van a ver frustrados, no, de ninguna manera. Así que si usted escucha, ¿verdad?, que alguna doctrina por ahí, enseñanza de algún hermano que diga, sí, es que estamos en la era de la gracia, porque cada uno de los pactos o cada una de las eras tiene su nombre, ¿verdad? El pacto de inocencia, el pacto de la ley con Moisés, el pacto de la gracia con Jesús, etcétera, ¿no? Y entonces es una doctrina que no es bíblica, pero no vamos a centrarnos en esas enseñanzas, estamos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así que estamos viendo cómo es que el Señor le está dando una confianza, ¿verdad?, plena a la iglesia. Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que estamos en el versículo 1 y estamos diciendo que el libro estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado con 7 sellos. Ya vimos qué significan estos sellos. Versículo número 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces entra ahora en escena, ¿verdad?, un ángel poderoso. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién sabe? No lo sabemos, ¿verdad? Muchos dicen que es el ángel Gabriel, otros que es el arcángel Miguel. No lo sabemos y realmente no es importante quién sea este ángel. Lo que importa es que entra, ¿verdad?, en escena este ángel poderoso y hace un llamamiento para ver si hay alguien que sea digno de abrir el libro y de romper sus sellos. El ángel hace una invitación a ver si hay alguien que sea digno. Y bueno, como se trata de las grandes proclamaciones de Dios, se requiere la potente voz de un ángel poderoso, ¿verdad? Y se emplaza a alguien que sea digno de llevar a cabo el supremo servicio, de conducir la historia a su consumación predeterminada. Entonces,
Dios no lleva a cabo personalmente esta tarea, sino que pide a gritos el ministerio de un mediador. ¿Quién es el mediador? Pues Jesús, ¿verdad? Obviamente. Versículo 3 dice, y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, el desafío ha llegado, ¿verdad?, a todos los moradores de la creación, y nadie es capaz de aceptarlo. No se encuentra a nadie capaz de abrir el libro o de mirar lo que dice. Nadie es capaz. Versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces nos da la impresión, ¿verdad?, de que la promesa del capítulo 4, versículo 1, que dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, está a punto de verse frustrada. Pero no, ¿verdad? Sabemos que no. A menos que los sellos se rompan y se abra el libro del destino. El plan de Dios para el universo se malogrará. Por ello, el vidente Juan rompe a llorar desconsoladamente, ¿verdad? Porque a él ya se le había dicho en el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son las cosas que van a suceder después de estas? Lo que nos narran a partir del capítulo 6, que es cuando el Señor rompe los sellos o abre los sellos. ¿Cuáles son? Ya lo dijimos, todas las calamidades que pueden existir, muerte, peste, guerra, todo esto. Y entonces, como a Juan ya se le prometió en el capítulo 4, versículo 1, que el Señor le va a dejar ver las cosas, ahora cuando ya en el capítulo 5, versículo 3, 2 y 3, que el ángel dice a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de mirar lo que dice el libro? Como nadie responde que es digno, entonces Juan se siente frustrado. Él sí, porque es un ser humano. Él sí se siente frustrado y dice, no es posible que ya no pueda contemplar lo que va a suceder. Pero Juan no lo dice en un egocentrismo, ¿verdad?, pensando en sí mismo, de que no va a ser complacido con ver las cosas que se le habían prometido, sino él se siente frustrado, sí, pero porque lo que se va a narrar tiene que ver con toda la humanidad, no solamente con él como individuo, sino con toda la humanidad, con toda la iglesia. Entonces él llora, ¿verdad? Dice el versículo 4 que Juan llora desconsoladamente porque no ve a nadie que sea digno de abrir el libro. Entonces el llanto surge ante la perspectiva de un aplazamiento indefinido de la intervención final y decisiva de Dios. Es decir, Juan sabe que si los sellos se abren y se lee lo que está escrito, se verá también la intervención de Dios. Y al no ser leído el libro, bueno, la intervención de Dios se aplazará a un tiempo indefinido. Y Juan, pues no desea eso, claro, ¿verdad? No para satisfacerse, como ya lo dijimos, sino para dar cumplimiento a los decretos de Dios. Versículo 5 dice, hermano, ¿qué tiempo vamos? Perdóname. 28. Dice versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí está la promesa, ¿verdad? Una promesa importante para la iglesia. No llores más, le dice uno de los ancianos. Entonces le comenta este personaje, ¿verdad? Uno de los 24 ancianos le dice, no llores, Juan, mira, el libro va a permanecer cerrado por un tiempo, pero el Cordero es el que lo va a poder abrir. Hay alguien, ¿verdad?, que ha vencido, le dice uno de los ancianos. Ya dijimos que los ancianos son los representantes de la iglesia, ¿verdad? Entonces, de una forma, la iglesia misma le está diciendo a Juan que no llore. La iglesia que está en la presencia del Señor, claro, obviamente, ¿verdad?, que está con el Señor. Y es lo que le comentan, no llores porque el libro no permanecerá cerrado, puesto que hay alguien que ha vencido y él es el único digno de abrir el libro y romper los sellos. Entonces, abrir los sellos no solo significa revelar la voluntad y los propósitos de Dios,
porque eso es los sellos, ¿verdad? O sea, lo que contiene el libro es esto, la voluntad y los propósitos de Dios, pero no es solamente abrir los sellos para que se revele esa voluntad y esos propósitos de Dios, no, sino también es para llevarlos a cabo. Es decir, Cristo es el único que puede llevar a cabo todos los designios del Padre. Solamente Él, nadie es digno, solamente Él, ningún ángel, nadie, solamente Cristo. Y le menciona al anciano, ¿verdad? Porque quien es digno es el león, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y estos dos títulos, ¿verdad? El león de la tribu de Judá y la raíz de David, nuevamente, son extractos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted conoce, bueno, todos conocemos las últimas palabras de Jacob, Génesis 49, Génesis capítulo 49. Digo, no lo vamos a leer, usted ya conoce la historia, rápidamente le decimos, porque leer es mucho. Digo, no que no podamos leer, sino por el tiempo, ¿verdad? Génesis 49, Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos, a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Isaacar, Zabulón, Rubén, José, todos ellos. Y le toca el turno entonces a Judá, su cuarto hijo. Y le dice a Judá, Judá, tú eres el cachorro de león. Cachorro de león, de ti no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Silo es una palabra que quiere decir, o lo que significa, bueno, vamos a usar nuestras palabras, ¿verdad? Quien merece, a quien lo merece. O sea, entonces, Silo es Cristo, pues, es el Redentor, es el Mesías, pero Silo no significa Mesías ni Redentor, sino a lo que alude la palabra Silo es a quien le pertenece algo. En este caso, el cetro de Judá, o sea, el cetro es que llevan los reyes, ¿no? Como bastón, que significa poder, autoridad, dominio. Ese dominio, autoridad y poder le corresponde solamente a los de la tribu de Judá, en el sentido que Cristo vino de la tribu de Judá. ¿Quién es el único que puede ver los sellos? ¿Quién es el único que es digno? Solamente Cristo. ¿Quién es el único que va a tener el control, el cetro, el poder? Solamente Cristo. Y él es llamado el león de la tribu de Judá. Así es descrito en Génesis 49. Asimismo también en Isaías también, ¿verdad? Nos da una descripción del otro título que se le da al Señor, Jesús, la raíz de David. Porque eso es lo que dice, estamos en el versículo 5, vamos a leerlo de vuelta. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Génesis 49, la raíz de David, Isaías capítulo 11, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, esos dos títulos, otra vez, nuevamente, Juan se remite al Antiguo Testamento porque son sus bases teológicas. O sea, Juan no está viendo la teología de los gnósticos, de los docetistas, no, sino Juan está viendo la teología de los profetas del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿nosotros qué tenemos que estar? Bueno, nosotros, ¿verdad? Sino la iglesia, bueno, yo no lo hago, sino algunos de las iglesias que tienen que estar viendo teología mormona, testiga de Jehová, etcétera. No, tenemos las escrituras, ¿verdad? Juan nunca recurrió a otras doctrinas de su tiempo que estaban infectando a la iglesia. Él recurría siempre a la teología del Antiguo Testamento. Esta es la relación, vuelvo a decirlo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta teología, esta doctrina, ¿verdad? Pablo lo resume de una manera más hermosa en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo del 19 al 22, parece, no estoy seguro, pero sí es el 19 en adelante, que dice, porque el cristiano, en otra palabra, porque nuestra doctrina está basada en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Disculpe que no lo dije textualmente, pero esa es la idea.
Lo que Pablo menciona es que estamos nosotros edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces toda la doctrina que nosotros tenemos como iglesia debe estar basada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siendo el principal Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, Juan, entonces, cuando escucha estas verdades, ¿verdad?, del anciano que le dice que no se preocupe porque el león de la tribu de Judá y la raíz de David son los que están ahí y que ellos son únicamente dignos, Juan debe entonces pues pasar a un estado de alteración emocional, a una tranquilidad. Bueno, y bueno, aún así, ¿verdad? Si usted quiere ver más relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues puede ver Isaías 11:1. Bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? Para que no únicamente lo digamos. Vamos a ver Isaías, profeta Isaías en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo número 1. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 10 también: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, por pendón quiere decir como una bandera, ¿verdad?, como baluarte. Esta otra vez: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Pero principalmente el versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, compárelo usted con Romanos 15. Con Romanos 15, versículo número 2. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:2: por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Espérenme tantito, hermanos. Entonces, estamos viendo estas comparaciones, ¿verdad?, de la teología. Perdóneme usted, es Isaías 11:1, sí, con Romanos 15:12, por eso como que no me checaba. Romanos 15:12, no es 12, es 12, perdóneme. Dice la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 12. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Es decir, Isaías habla de un contexto de su pueblo, una teología importante, ¿verdad? ¿Quién va a gobernar? El Mesías, el de la raíz de David. Y siglos después, Pablo lo trae también a su contexto, a los gentiles, y él les dice: ¿quién es el que va a regir? Pues el Mesías Salvador, solamente él. Y con esta confianza entonces Juan se siente más tranquilo, ¿verdad?, de ver que ahora entonces él no está confiando solamente en los hombres, sino la confianza debe recaer totalmente en el Mesías Salvador. Bueno, entonces ya vimos los títulos, ¿verdad?, que se le dan a el Señor Jesús. Bueno, entonces Juan no tiene que llorar, ¿verdad?, de acuerdo al contexto, porque él se encuentra muy triste, y Juan no ha de llorar porque Cristo ha vencido de una vez y para siempre. Entonces, por esto mismo, solo Cristo es digno de abrir el libro del destino para revelar y llevar a cabo la destrucción final de todas las fuerzas que se oponen al reino eterno del Señor. Y bueno, vamos a terminar con el versículo 6. Ahí le paramos. Dice el versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ahora Juan está mirando, ¿verdad?, el centro de la escena celestial y contempla no a un león, ¿verdad? Porque empieza diciendo el versículo 5: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Pero cuando Juan voltea, dice el versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. O sea, no veo un león. O sea, Juan se voltea y él, en lugar de ver un león, ve un cordero. Un cordero con 7 cuernos y 7 ojos y las marcas de su inmolación, es decir, de la crucifixión, ¿verdad? Y que sin embargo está dispuesto a la acción. O sea, no está derrotado, está bien de pie el Señor. Y entonces Juan traza el tema central de la revelación del Nuevo Testamento. Es como si Juan estuviera pintando, ¿verdad?, con su brocha, con su pincel, estuviera dibujando con lo que escribe la escena más importante del Nuevo Testamento, que es, o está como dibujando el tema central de la revelación del Nuevo Testamento, que es la victoria de Cristo por medio del sacrificio. O sea, cuando presenta al Cordero inmolado o crucificado, pues, esa escena es la más importante del Nuevo Testamento, de toda la Biblia. La escena de la cruz del Calvario. Entonces Juan está presentando esto. O sea, nos está dejando ver, ¿verdad?, cómo está trazando estas líneas de un dibujo, de una pintura, para que veamos qué es lo más importante de la revelación del Nuevo Testamento. La victoria por medio del sacrificio. La victoria por medio del sacrificio. El león, entonces, es el cordero, ¿verdad? Entonces, el poder final de Dios, que se usa como símbolo el león, se manifiesta en la cruz, que se simboliza con un cordero. Lo voy a repetir. El poder final de Dios, que está representado por un león, se manifiesta en la cruz, que está representado por un cordero. Es decir, ¿cómo vence Dios? Con el sacrificio. ¿Cómo se manifiesta Dios? Aparentemente con debilidad, pero es fuerte. Así que Juan sabe estas verdades, ¿verdad? Sabe que el cordero que está inmolado pasó por un sacrificio, y el sacrificio es lo más importante. Y el cordero de la visión de Juan está en pie y tiene 7 cuernos, dice la Escritura, y 7 ojos. Y estos son los símbolos del poder y la sabiduría perfecta. Es decir, los cuernos son símbolos, todo es simbolismo en Apocalipsis. Entonces presenta un cordero con cuernos. Los cuernos significan poder, el poder perfecto que tiene el cordero, y los ojos también lo que significan es el preconocimiento de Cristo, ¿verdad? La sabiduría de Cristo. Y son sabiduría perfecta y poder perfecto que tiene el Cordero. Entonces, el Cordero del libro de Apocalipsis es el Señor de señores y Rey de reyes, y está triunfando en la encarnizada contienda que libra contra la bestia y sus aliados. Esto lo vamos a ver en el capítulo 17 cuando lleguemos ahí. Entonces, hermanos, esta visión que tiene, ¿verdad?, de Juan acerca del Cordero, que está de pie entre los seres angélicos que rodean el trono. O sea, imaginemos la escena: está el trono en el centro del universo, está el trono, está el Padre sentado en el trono, ahora está el Cordero, está a punto de abrir los libros, los sellos, para que se revele qué es lo que va a ocurrir y para destruir a todos los enemigos de la iglesia. Y junto al trono, junto al Cordero, están los 4 seres vivientes, que dijimos que es el ejército celestial, los ángeles, querubines y todos ellos, todos los que sirven a Dios y a la iglesia. Y a un lado de ellos también
están los 24 ancianos, que es la representación de toda la iglesia triunfante. Es una alabanza impresionante lo que se va a ver al final, ¿verdad? De esto. Entonces, esta escena, ¿verdad?, que está viendo Juan, es una escena que le llena completamente de fe en su vida, porque está subrayando la escena, está remarcando los permanentes beneficios de la muerte de Jesús y de su resurrección, que son siempre son en beneficio nuestro. Y pues por eso nosotros como cristianos pues tenemos que confiar siempre en el Señor y saber que a pesar de las situaciones difíciles que estemos pasando como iglesia, como personas, como ciudadanos, como padres de familia, hijos de familia, etcétera, etcétera, están en control, porque en el centro del universo se encuentra Dios Padre, está el Cordero y está el Espíritu Santo, ¿verdad?, que son los que nos guían, los que nos conducen a una tranquilidad. Y sabiendo estas verdades, entonces podemos descansar como Juan lo hizo, en la tranquilidad, y esperar a que el Señor finalice todos los decretos que Él ha hecho desde la eternidad. Bueno, aquí le paramos, hermanos, en esta parte de este Apocalipsis, y vamos a continuar dentro de 8 días, si Dios lo permite. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos permites leer la palabra, Señor. Te agradecemos a ti solamente porque nos has dejado libros, Señor, un libro importante para nosotros, la Escritura, la Biblia, el único libro en donde cual podemos basar nuestra fe y nuestra conducta, Señor. Y te agradecemos, Señor, que siempre nos mantengas en confianza, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.